Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Salmos 35, versículo 9. Comenzamos. Hola, bienvenidos. Espero en Dios que todo esté yendo bien en sus vidas. Y si no es así, bueno, pues recuerden esta frase: tener paciencia con el proceso que estamos viviendo, ir paso a paso, día a día, vivir un día a la vez, porque nada es para siempre. Todo es temporal y hay que confiar en Dios, ¿verdad? Confiar en que Él está con nosotros. Así es de que ánimo, y vamos a continuar con esto de los pactos de Dios. He estado investigando, he estado escuchando estudios y tal vez han escuchado del pacto del umbral, ¿verdad? A nosotros, bueno, pues acá de este lado del mundo, al menos en mi pueblo, en mis costumbres, bueno, pues no, yo no he tenido conocimiento de estos pactos de umbral, pero en el Medio Oriente se dice que se hacían estos pactos, ¿verdad? Este pacto de umbral. Ahora entiendo el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando los iba a sacar de Egipto. Usted recuerda la instrucción que les dio, ¿verdad? De matar al cordero y untar los postes de las casas, los dinteles. Y dice que allá en el Medio Oriente, bueno, pues que este umbral es la parte más sagrada de la casa, porque es ahí donde se hacen los pactos entre uno y otro, y también se hace con deidades, ¿verdad? Con dioses o con el dios de la casa. Dice que este umbral es la parte inferior o escalón o la contraparte del dintel en la puerta o en la entrada de una casa. Entonces, dice que era construido como un hueco, ¿verdad? En el piso, vamos a decirle así. Era construido así como un hueco para ahí colocar la sangre del animal, y ya después ahí tomar la sangre y ponerla en los postes y en el dintel. También se dice, ¿verdad?, que la gente o las personas hacían estos pactos de cortarlo el animal o los animales por mitad, y luego dejaban como un pasillo, ¿verdad? Y luego ya caminaban por en medio de ellos. Y esto, pues, recuerda que la semana pasada yo le leí ahí en Génesis 15, bueno, leímos en Génesis 15 cómo Dios pactó con Abraham, cómo pasó por en medio de las mitades, ¿verdad? Y luego las consumió. Bueno, pues así hacían estas personas, así hacían el pacto, ¿verdad? Y también dice que cuando terminaban de pasar en medio de estas mitades, las personas
dice que decían, ya cuando terminaban de hacer su pacto, ellos decían, si uno de nosotros quebranta este pacto que acabamos de hacer, el uno con el otro, seamos como los animales que acabamos de matar. Entonces era cosa seria, ¿verdad? El hacer este pacto de umbral, hacer este pacto. Para los hebreos o para la gente de allá, pues es muy conocido, ¿verdad? No era nada nuevo o algo desconocido de lo que Dios les estaba diciendo a los hebreos, lo que hicieran en esta fiesta de Pascua, de Pesaj. Entonces, ahora entendemos por qué Jesús, ¿verdad?, vino y derramó su sangre en la cruz. Pero mire, también hay algo muy importante. Jesús, el Cordero de Dios, vino y derramó toda su sangre en la cruz, ¿verdad?, en Jerusalén, ¿verdad? Y hay una cita, hay una profecía en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3, donde Dios está hablando. Y esto es era para tiempos futuros, era para cuando iba a enviar a su Mesías. Y tiene todavía un cumplimiento futuro. Mire lo que dice Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice, yo haré de Jerusalén postes de puertas tambaleantes para todos los pueblos a su alrededor, y en Judá habrá un asedio contra Jerusalén. Cuando ese día venga, yo haré de Jerusalén una piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, aunque se junten contra ella todas las naciones de la tierra. Usted ahí en la versión, usted que esté leyendo, usted va a ver que yo haré de Jerusalén una copa, pero no, esa no es la palabra. La palabra que debe de estar ahí es umbral. Eso quiere decir esa palabra 5592, que es Saf. Y Saf es una vasija para contener sangre o vino, o un vestíbulo, ¿verdad?, con un límite. Pero esta palabra de Saf viene de la palabra raíz 565, Safaf, que quiere decir esperar en el umbral. Entonces, espero no hacerlo bolas, pero esta palabra 5592 Saf quiere decir cántaro, copa, puerta, umbral. Entonces, es que Jerusalén va a ser el umbral. Y mire que pues no es casualidad, porque Dios es sabiduría, Dios ideó, planeó, es un plan perfecto de Dios. De verdad, me asombro cada día al conocer la palabra de Dios, pero en el concepto hebreo, porque cuando uno lee la Biblia, bueno, pues es que, le digo, nosotros no tenemos esas, llamémosles tradiciones, ¿verdad?, o costumbres, pero en el Medio Oriente conocen, les hace, les encaja muy bien la Biblia, lo que a nosotros no, ¿verdad?, porque pues no conocemos el idioma hebreo. Como la Biblia fue escrita en hebreo, pues nosotros cuando nos la traducen, bueno, pues nos la traducen de una forma que tratamos de entender, pero con tanta herramienta, bueno, pues nos asombramos cada día de lo que
llegamos a entender la palabra de Dios. Y entonces le digo, Jerusalén viene a ser, llamémosle así, el umbral de Dios, donde es derramada la sangre de Jesús. Y nosotros vamos a entrar por ese umbral, ¿verdad? Si queremos hacer pacto con Dios, pues nosotros vamos a pasar por el umbral, vamos a pasar sobre la sangre, no pisando la sangre, sino sobre la sangre. Vamos, si queremos ser parte del pueblo de Dios, si queremos hacer pacto con Dios, si creemos en Jesús, en su sangre derramada en Jerusalén, nosotros venimos a ser uno mismo con Jesús, con Dios. Venimos a aceptar sus maneras de vivir, un sometimiento, pero un sometimiento en amor, no obligados, ¿verdad? Porque si estamos haciendo pacto, pues no estamos siendo obligados. Venimos a cumplir con sus instrucciones, así como Él es fiel con nosotros, nosotros debemos de ser fiel con Él, debemos de ser fieles a ese pacto, ¿verdad? Y mire también lo que dice siguiendo con este pacto, dice que también la manera de que una persona mostrara su odio hacia alguien que no quería entrar en pacto con él, pues era rehusar dar un paso sobre el umbral, sino que esa persona daba a mostrar su odio pisoteando el umbral de la casa, o sea, pisoteando la sangre, ¿sí? Pisoteando, o sea, era señal de que odiaba a esa persona y no quería estar en pacto con ella. Eso era peor que maldecirla, ¿verdad? Era lo peor que podía hacer esa persona, y se constituía enemigo de esa persona que habitaba esa casa. Entonces, tal vez ya sepa para dónde voy, ¿verdad? Hebreos, capítulo 10. La semana pasada leímos el capítulo 9, ¿verdad? Cómo Jesús, sumo sacerdote, viene y ofrece su sangre. Pero ahora vamos a ver el capítulo 10. Es por eso que ahora entiendo lo que dice Hebreos. Mire, tanto tiempo y hasta ahora vengo a entender lo que es pisotear la sangre del pacto que Jesús derramó en esa cruz. Una vez que hemos entendido en este contexto, ¿verdad? En este concepto oriental, como una persona muestra su odio hacia esa persona y no quiere hacer pacto y pisotea ese umbral, esa sangre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Yo le pudiera leer desde el 1 para que entienda, pero usted léalo, con calma léalo, detenidamente léalo. Versículo 26 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ya ha ultrajado al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Escuche lo que está diciendo. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y sígale leyendo. Pero ve por qué ahora entendemos. Ahora yo lo entiendo por qué dice pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Si Jesús vino a derramar su sangre porque todos hemos transgredido las instrucciones de Dios, la ley de Dios, su Torá, todos hemos pecado. Por eso es que Jesús vino a este mundo, vino como el Cordero de Dios a derramar su sangre, a mostrarnos el camino al lugar santísimo, al cielo. ¿Cómo nosotros hemos de permanecer violando la ley? ¿Cómo seguiremos transgrediendo las instrucciones de Dios? Es que no tiene sentido, es que no cabe. Es que no nos podemos excusar en una gracia, es que aquí dice. Sí, fíjese bien lo que dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ya ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ya ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Cómo nosotros podremos seguir viviendo, transgrediendo la ley de Dios? No podemos. No podemos. El pueblo lo entendió perfectamente ese pacto, pero lo quebrantó. El pueblo de Israel lo quebrantó. Hicieron pacto con Dios en el Sinaí. Recibieron las instrucciones, dijeron que iban a vivir conforme a esas instrucciones, pero quebrantaron el pacto. Una y otra vez lo quebrantaron. Pero ahora dice Hebreos, el capítulo 9, la sangre de los animales no podían quitar el pecado. Pero viene Jesús y su sangre nos limpia, nos lava de toda inmundicia, de todo pecado que hemos cometido, de toda transgresión de la Torá de Dios. Él nos limpia. Él quita ese pecado. Si usted lee, sigue leyendo ese libro de Hebreos, ¿sí? Dice que Dios borrará nuestros pecados por la sangre de su Cordero, de Jesucristo, que nos limpia, que nos lava de esos pecados. Dice que Dios jamás se volverá a acordar de esos pecados. Entramos en pacto con Él. Ahora vamos a fallar, sí, vamos a fallar porque fallamos, pero deliberadamente, fallamos deliberadamente. Horrenda cosa es esto. Ya no hay sacrificio para esto. No podemos hacer eso. ¿Cuántos dicen que están en la gracia y pueden hacerlo? Al fin que Dios les perdona. Conscientemente roban, conscientemente ¿qué le diré? ¿Le son infieles a las parejas? Los jóvenes conscientemente tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Cuántos cristianos, cuántos que dicen creer en Dios, viven fuera de sus instrucciones? ¿Cuántos patrones, empresarios
se dicen cristianos y les roban a sus empleados, o empleados que dicen ser cristianos le roban a sus patrones? ¿Cuántos matrimonios cristianos son destruidos por infidelidad de la pareja? ¿Cuántos hijos que dicen ser cristianos se rebelan contra sus padres? ¿Viven en anarquía? Reflexionemos en esta palabra, por favor. Si de verdad hemos creído a Dios, si de verdad hemos venido a hacer un pacto con Él, reflexionemos en este mensaje, esta enseñanza. ¿Cómo vamos a pisotear la sangre de este pacto? ¿Nos constituimos enemigos de Dios? Porque el pisotear la sangre quiere decir que le estamos manifestando nuestro odio y que no aceptamos sus instrucciones. ¿Sí? Porque Jesús no vino a quitar la ley, vino a establecerla. Entendamos esto, por favor. Investiguemos más sobre estos conceptos hebreos. De verdad, leamos la Biblia con más cuidado. Tenemos muchas herramientas para estudiarla. No nos vayamos a la ligera, que somos salvos por gracia y podemos vivir como se nos da la gana, sin instrucciones. Hemos venido a ser un pueblo adquirido por Dios y debemos andar en sus instrucciones por amor, no obligados. Un pacto no se hace por obligación, se hace por amor. Cuando uno hace un pacto de matrimonio es por amor. Nadie se casa, bueno, habrá sus excepciones, ¿verdad? Que hay culturas donde se casan por obligación, pero nosotros hemos venido a hacer un pacto con Dios por amor. Jesús murió por amor a nosotros. Dios envió a su Hijo por amor a nosotros. Así es de que no venga y diga que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios insaciable, que se tenía que matar muchos animales para derramar su sangre. Dios no es así. Dios tenía un plan perfecto y tiene un plan perfecto para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Y caminemos hacia la meta. No hemos alcanzado aún la meta. Esforcémonos por andar en ese pacto, por llegar a esa meta. Sigamos leyendo la Biblia de una forma diferente, con entendimiento y sobre todo tratando de agradar a Dios, de vivir en su voluntad. Recuerde, le espero el próximo martes, Dios mediante, a las 10 de la mañana, y lea su Biblia. Dios le bendiga. Cuídese mucho. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida.
Hasta la próxima.